Bueno, comenzamos esta última parte. Buenas noches, soy Rafael Torán. Vamos a entrar a presentar en la parte esta de los investigadores, que es la parte aquí interesante. Son ellos los que tienen que hablar y explicar cómo se han enfrentado a esta idea de este libro esencial. Mi agradecimiento a la editorial por haberme encargado este trabajo y haber confiado. Ilusos ellos, creían que podía hacer un buen trabajo y no lo sé, lo tendrán que juzgar ustedes ahora cuando vean el libro. Yo no lo he podido ver, lo he visto por encima, pero todavía estoy de los nervios porque estoy presentando algo que todavía no he podido ojearlo, pero alguien me ha comentado que está bien. Vamos a ver. Bueno, Lourdes Martín Leiva y Luis Pachetti Aranda, que han hecho el trabajo sobre la investigación musical, que ahora hablaremos de ella. Cristóbal González Montilla, que ha hecho el trabajo sobre la narrativa en Miguel. Isabel Rec, que ha hecho el estudio crítico de una obra inédita de Miguel, que es muy curiosa y que ahora hablaremos en profundidad de ella. Juan José Granda, que ha hecho el trabajo sobre el teatro, y falta en esta mesa Carol Eger, que por cuestiones de agenda profesional no ha podido desplazarse desde Francia, que hizo el trabajo sobre la poesía. Como vosotros sabéis, la poesía en Miguel, nada más conocemos un par de libritos pequeños que se editaron con mucho cuidado y con mucho esmero, entre ellos Paco Chica, recuerdo El romancero de la mar y los barcos, y la colección Newman, y después las hierofanías, pero Miguel tiene toda una parte de poesía inédita que es fuerte, con ganas. Y estoy deseando, bueno, ya tenemos por fin una investigadora, Carol Eger, que ha sido la primera que ha entrado a saco en ese tema y ha empezado a desvelar ahí esa poesía de Miguel, que ojalá podamos ir publicando poco a poco. Quiero que sepáis que el 80% de la obra original de Miguel Romero Esteo se encuentra en la Biblioteca Nacional, en Madrid. Os digo grosso modo. Un 15% está aquí en el archivo provincial, muy bien dirigido por Esther Cruces y con mucho cuidado y esmero, y sobre todo dándonos muchas facilidades para poder ojear, mirar y conseguir todos los textos y todo el trabajo que allí hay depositado y que está siendo cuidado por ellos, ¿no? Y queda un 5%, que es lo que aproximadamente, que es lo que ha aparecido tras su fallecimiento en su casa, que ahora mismo está en manos de la familia, que estamos pues, catalogándolo y estamos clasificándolo para que la familia, que son sus herederos legítimos, pues decidan qué hacer con ese 5%, ¿no? Que supongo y espero que se queden aquí en Málaga, en el archivo provincial. Ojalá pueda ser así, pero esto es una decisión que no nos compete a nosotros, ¿no? Fijaros que la orientación que tiene este homenaje y lo que pretendemos hacer es trabajar más sobre el universo cultural que Miguel nos deja, más que sobre él, más que sobre su figura. Es un motivo y nos ha marcado, yo creo, que nos ha marcado un camino de rebeldía. Un camino que en esta edición, lo vais a ver, nos hemos empeñado un poco en reivindicar un carácter salvaje de la figura de Miguel, ese salvaje cultural. Y ahora lo vais a ver cuando os cuente un par de cosillas, ¿no? Sí os invito, si tenéis interés en profundizar o en situaros sobre ese universo de Miguel, que ojeéis, por favor, en la página web, en la revista digital del Toro Celeste, el número 16. En el número 16 hay 20 firmas de investigadores que hablan sobre Miguel Romero Esteo y hay una panorámica excelente. Pero ya no solamente eso, sino que al final de la revista hay todo un glosario de todas sus obras con fechas de edición, las editoriales que lo han hecho, fechas de estreno, en fin, toda una serie de datos que os pueden resultar muy interesantes, y no digo nada de todos aquellos que quieren investigar sobre Miguel. Hay un apartado que nos queda todavía por trabajar y que si aquí hay alguien que tiene pendiente la tesis, que me parece que no, por lo que estoy viendo, pero si hay alguien que tiene la tesis, le invitaría, por favor, que le prestara atención a los ensayos. Los ensayos, esa es una gran asignatura pendiente que tenemos ahí, porque hay que investigar y hay que ordenar primero todos los ensayos que Miguel tiene y la obra periodística, que también es importante, y
Ahí hay un terreno de profundización muy grande, porque nos salimos del campo de la literatura y entramos en el campo de la antropología, de la sociología, de la arqueología, entramos en otro lenguaje y es francamente apasionante. En la introducción del libro, pues me he permitido titularlo El intruso sabio salvaje. Y os voy a decir por qué. Lo de intruso me parece que a esta cuenta vosotros no os tengo que explicar por qué, ¿no? Y el otro día, releyendo un artículo de Antonio Soler en el Diario Sur de hace muchos años, ya lo calificaba él así también como intruso. Es un intruso en el mundo de la cultura. Lo de sabio, pues tampoco tengo que dar a todos los que lo habéis conocido, ya sabéis, ¿no? Una persona que sabe dar respuestas a los que otros no tenemos ni idea de cómo darle respuesta, y él te las da de una manera sencilla. Como anécdota os contaré que en una de las últimas conversaciones con él yo estaba muy preocupado con todo el tema del proceso catalán, con todo el tema de la independencia, con todo este asunto político que estaba sucediendo, y le dije: Juan Miguel, hay que ver los políticos como nos tienen, esto está muy liado, hay que ver el asunto. Yo muy trascendente con el tema, y él me dice: criaturitas, tendrán que entretenerse. Esa fue su respuesta. En fin. Después me he permitido titularlo Salvaje, porque es que es un salvaje, mirarle nada más que... Yo antes estaba viendo la imagen y estaba viendo aquí a nosotros debatir y digo, es que si él estuviese ahí con esa postura estaría diciendo: ¡a la calle! ¡A la puta calle todos! ¿no? Es decir, estaría realmente echándonos, ¿no? Porque todo esto no le gustaba nada. Todo esto no le gustaba absolutamente nada. Él ha tenido una actitud salvaje siempre frente a la cultura. Pero claro, es que es un tipo que arremetió contra el realismo, arremetió contra los escritores, arremetió contra los críticos, es decir, contra los directores. No dejó títere con cabeza. Entonces, indudablemente, aquello era fuerte. Y fijaros, os voy a leer nada más que un trocito de... Esto es totalmente inédito. Esto lo he encontrado entre sus papeles y me da hasta pudor leerlo. Pero os lo voy a leer. Os lo voy a leer brevemente, ¿no? Al menos un trocito, ¿no? A la gente de teatro se le va a cambiar la cara. Así que va por usted. Dice: en consecuencia, y con mucho dolor, y con piadosa amabilidad, habría que proceder por vía de operación drástica a un santo misterio sacramental en legítima defensa de una buena relación entre la praxis teatral y la cultura literaria, lo mismo que si en legítima defensa de las hamburguesas. Y así, para empezar, agarrar rápidamente a Antoine Vittel, lo mismo que a un abismo fatal, y sodomizarlo vivo encima de la cúpula basílica de San Pedro, y luego sodomizar a San Pedro, para así agarrar un poco de cultura literaria y de praxis teatral. Luego ir a la lavandería vaticana, agarrar unos calzoncillos en la canasta de la ropa sucia y allí con los calzoncillos del Papa estrangular apasionadamente a Escaparro, lo mismo que si metiendo los hocicos en la miel del tarro, lo mismo que un amor. Luego, con mucho fervor, ahorcar con mucho amor a Peter Brook en mitad de la cama de la reina de Inglaterra. Luego, y es algo que me aterra, agarrar piadosamente a Zeffirelli, meterlo amorosamente en una máquina trituradora de fabricar chorizos y convertirlo esplendorosamente en sangrientos sándwiches vegetales para la juventud del heavy metal rock. Luego, y ya mucho el amor, envenenar de mucha Biblia a Giorgio Strehler en mitad del horror. Luego a Peter Stein, agarrarlo dolorosamente por una pata y echárselo rápidamente a las ratas, lo mismo que un pastel de fresas con nata. Y que ingratas las ratas vayan comiéndoselo dulcemente vivo de fresas con nata y echarle el Berliner ensemble gordo como un obispo. Luego las fresas con nata, pues atárselas a Luca Ronconi en una pata. Y así sigue y sigue y sigue. Yo no daba crédito. A medida que iba, me iba horrorizando, los pelos cada vez de punta. Y digo: bueno, Miguel, ¿qué ha hecho este hombre? Y luego, no he conseguido datarlo, no sé exactamente esto de qué fecha es, me lo puedo imaginar, pero fijaros que se carga toda la cultura de los años 70, se carga toda la cultura con K, ¿no? Todos los grandes monstruos, se lo carga todo, pero esto no es extraño, porque el manual de bricolaje, en la obra suya en bricolaje, tiene una escena en donde los dos hermanos, el hijo es el protagonista en esa escena, manifiesta el sueño de que se ha hundido toda la España profunda. Se la carga lo mismo que se ha cargado aquí a todos los grandes iconos del teatro mundial.
Dice, desde Zaragoza con la Virgen del Pilar hasta Ibiza, desde Salamanca con su universidad, en fin. Os leo un poquito, os leo un trocillo para que pilléis la onda de... Dice, el hijo dice, el sueño hermoso de que, tras un ten-con-ten, toda la península se desmoronaba viva dentro del inmenso hueco y con las aguas de los océanos echándosele rápidamente encima y con las aguas de la mar tragándosela viva y sin rastro, desde los Pirineos hasta Gibraltar. Dice la hija, no sigas, me asusta. Y él, el sueño hermoso de que, para darnos gusto, se hundían en los abismos de los océanos la Catedral de Burgos, la Ría de Bilbao, Barcelona y Madrid, la música Bacalao, los Naranjales de Valencia, el Museo del Prado, la Virgen de Covadonga, la guitarra flamenca, la Giralda de Sevilla. La hija dice, ¡no! Y él dice, y Pamplona y sus Sanfermines, y Galicia con Santiago, y todos los querubines, y la Moreneta, y Castilla toda completa, y todo Aragón con la Virgen del Pilar y mucho el corazón, y la Alhambra, y Granada toda entera, ¡ale! Todos los abismos de los océanos. La hija, ¡no! Y él, y la Biblioteca Nacional. No sabía que su obra iba a terminar en la Biblioteca Nacional. Toledo con su... Ya, sí, sigue. Si le seguimos el rastro, ya acabo, entramos. Si le seguimos el rastro, fijaros que hay una entrevista que le dice, ¿te consideras autor maldito? Y él, no. ¿Te definirías a ti mismo como no? ¿Qué papel desempeña el sexo en tu teatro? Ninguno, está como la vida. De una u otra forma, tú estás en el teatro español. Y dice, una desgracia como otra cualquiera. Romero Esteo en estado puro, ¿no? Es que atacó con bravura todo ese sistema. Bueno, el objetivo de esta edición sobre Miguel Romero Esteo pues pretende dar una ampliación de la mirada sobre este dramaturgo, no alejándolo de esas aportaciones al mundo dramático y escénico, y sí ampliando su espectro creativo con otras disciplinas, algunas de ellas muy desconocidas o poco conocidas. La intención es ir a lo esencial, a la clave, a lo que resulta imprescindible conocer sobre su aportación. Dejo de leer y vamos al grano. Ahora le vamos a pasar la palabra a Lourdes Martín Leiva y a Luis Pasetti, que han hecho el trabajo de investigación sobre la música. Pero fijaros, aquí lo interesante, nosotros siempre la conclusión hay que decir, cualquier director de escena que quiera montar una obra de Romero Esteo tiene que tener a su lado un director musical. Es que es clave. Y entre otras cosas, cuando hablamos de la música de Miguel, no hablamos de sus canciones, que también, no hablamos de las sonoridades, porque muchas veces la crítica se queda en esa superficialidad de la sonoridad, del ripio, de todo eso. Y no se da cuenta que Romero Esteo construye sus piezas como si fuese una partitura. Los actos, las escenas, las secuencias, todo responde a una estructura musical. Después vienen las frases melódicas, que es lo que dicen los actores, las frases para acá, para allá, pero la estructura musical. Y eso requiere un conocimiento profundo de música para saber entender cómo construir esa pieza. No habíamos encontrado a nadie que le metiera mano a ese tema hasta que aparecieron ellos. Y con ellos, la verdad que cuando leí el trabajo, dije, ni una palabra más. Esto es. Y ojalá todos los directores de escena y directoras que quieran lean este capítulo de ellos, porque es francamente ilustrador. Les paso la palabra y cuando queráis. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos empezar nuestra intervención diciendo que no se comprende completamente la obra de Miguel Romero Esteo sin ver en ella el músico que vive en él, que siempre vivió en él. Su afición y pasión por la música y por la historia de la música y su mente musical emergen en cada una de las obras de su catálogo. El legado compositivo en su obra dramática, 27 composiciones manuscritas en grotescomaquias y en tartesos, no es tan relevante si se toma de forma aislada. Lo que nos interesa es lo sonoro y lo musical en su concepción dramática. Nos interesa la música que plasma en sus escritos, todo lo que se oye y se escucha, los silencios a los que tanta importancia da y los recursos fónicos. Habíamos comenzado a buscar al músico en sus textos dramáticos y pronto vimos que era una tarea muy extensa, porque el músico del sonido, de los ritmos, de los elementos del lenguaje aparecen con fricción. Y en este punto, en el que empiezas a dar forma al capítulo, tuvimos la fortuna, gracias a Rafa, de disfrutar de una charla con Miguel Romero Esteo en el mes de febrero de 2018.
Quizá nos recibió porque somos músicos, cantantes concretamente. Para él, el canto era su vocación. Le daba escalofríos, como especie de espasmos, decía. Hablamos únicamente de música, de lo que le gustaba, de sus días en el seminario, de cuando dirigió un coro en Gijón, de cómo ensayó al grupo de teatro de Tirambo aporreando el piano a puñetazos en el montaje de Parafernalia. También se quejó de que los niños hoy no cantan. Incluso llegó a cantar con nosotros el Kyrie de la misa de Ángelis en gregoriano. Verdaderamente fue un encuentro muy sincero, entrañable, generoso, y nosotros salimos reforzados en la idea de que su cerebro musical no descansaba cuando escribía, porque su mente iba ligada al sentido del oído. Nos repitió, ya lo había dicho en otras ocasiones, que escribían, como él decía, no sobre un papel en blanco, sino sobre un papel pautado. A Rafa en el 2007 ya le dijo: me encuentro muy a disgusto en la rigidez de la estructura de la obra teatral y muy cómodo en la partitura. Resultaba comprensible que el lenguaje musical le sirviera para expresarse, que fuera un vehículo importante en su proceso creativo. Y es que el músico está acostumbrado a expresar duraciones, alturas, intensidades, gradaciones, aspectos del carácter, del fraseo, para expresarse tanto en parámetros rítmicos como en parámetros sonoros. El lenguaje musical ayuda, señores, a ser minucioso en las indicaciones y sirve para dar cuerpo a las ideas sonoras. Así acaso se sintiera Miguel Romero Esteo en algún momento, concretamente en las didascalias, donde era muy explícito en lo sonoro, indicando con minuciosidad todo lo que escuchaba. Este oficio de músico lo vemos muy claramente en el prontuario de teatro amateur, que es oro molido para entender su necesidad de expresarse mediante el ritmo, la voz y muchos y diferentes tipos de sonidos. Toda la música que escuchó y que aprendió se convirtió en un conjunto de herramientas para su arquitectura dramática, tanto en lo estructural como en lo decorativo. La música que vierte en sus obras va ligada a sus conocimientos previos, a sus intereses, a sus gustos, a sus recuerdos sonoros y sobre todo a sus apegos. La música de la rima, de la poesía, del rito católico con su liturgia. La música popular, la tradicional, la vocal, la coral, la zarzuela. El piano romántico decimonónico, el barroco y las vanguardias musicales. Estos apegos y conocimientos afloran a veces de forma inconsciente y otras de forma más consciente, como cuando, por ejemplo, alude a una obra concreta o recurre a la composición de alguna de estas obras ex profeso. Ya hemos dicho 27 composiciones musicales. Sí. Uno de los aspectos más interesantes en esta investigación que hemos abordado radica en la búsqueda de sistemas de ordenación del curso compositivo, del curso dramático, de la composición dramática. De un modo similar al que utilizaron las escuelas vanguardistas, las escuelas de la Segunda Escuela de Viena, Schoenberg, Berg, Anton Webern, que cambiaron los sistemas de ordenación de la música. La música hasta este momento, hasta principios del siglo XX, se ordenaba básicamente por la jerarquía tonal. Los sonidos tenían una jerarquía y terminaba siendo algo previsible, por muy osado que fueran algunos cambios, algunas modulaciones. En este momento se cambia esa jerarquía, llega la música serialista, la música dodecafónica, y llegamos en el siglo XX hasta la música aleatoria, la música estocástica, que proponen otros sistemas de ordenación del discurso musical. Pues algo parecido es lo que hace Miguel Romero Esteo, que era gran conocedor de las vanguardias musicales, como hablaba Rafa de los ensayos, que son los grandes desconocidos. Pues en su ensayística encontramos 4 o 5 artículos sobre músicos de gran conocimiento, sobre Xenakis, sobre John Cage y sobre Olivier Messiaen, y demuestra un amplísimo conocimiento de las vanguardias musicales y de esos sistemas de ordenación de la música. Y habla, en un momento dado, de aquellas cosas y quisicosas que a la música le ha servido a lo largo de siglos. Estas cosas y quisicosas no son más que los principios de repetición, contraste y variación. Es decir, a nadie, como decía, a nadie le extraña que un estribillo se repita machaconamente a lo largo de una canción. Si nos vamos al reggaetón no os quiero ni contar. Entonces, eso que a la música, incluso a la poesía, le ha servido a lo largo de siglos, en una pieza teatral, en el teatro, era algo muy novedoso. Si pensamos en estos principios de repetición, si nos vamos, yo a mis alumnos les comento, lo sitúo en la quinta de Beethoven. La quinta de Beethoven tiene un sitio muy claro donde aparece esto. Empieza con una célula motívica, ta 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 chan,
ta 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 chan, que se repite continuamente, machaconamente, ta 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 chan, ta 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 chan, ta 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 chan. Repetición. Después aparece un motivo contrastante, un motivo lírico, un motivo muy melódico. ¿Sigue tú, Lourdes? Ta 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 chan. Ta 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 chan. Por debajo suena el principio de la repetición para que no nos olvidemos. Y por último, la variación. ¿Qué es la variación? Pues coger lo que has puesto antes de otra manera. Y entonces, en el último movimiento de la quinta de Beethoven, todo el movimiento es ta 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 chan, ta 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 chan, ta 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 chan, en un modo triunfal, en un modo mayor, hercúleo. Pues de eso se trata. Y eso lo tenía muy claro Miguel Romero Esteo, era un gran conocedor de esto. Pues impulsados por las propias referencias del autor y de sus estudiosos, por las estructuras musicales como modelo de su entramado dramático, hemos tratado de lo que se hace en los estudios, hallar similitudes, hallar comparaciones, y hemos encontrado paralelismos con los tejidos polifónicos, con la forma sonata, con el aria barroca col da capo, con la sinfonía y con la música estocástica y la escuela de Darmstadt de mediados del siglo XX, en la que encontramos aspectos como la aleatoriedad, la plurilinealidad, los finales abiertos y el gigantismo compositivo. En cuanto al sonido en el momento, es decir, en cuanto a la microestructura teatral, desde lo fónico, parafraseando a Romero Esteo, lo fonético en sus obras es muy sustantivo. Nos dice que al leerlas en mudo suenan y a veces hasta resuenan. A través del sonido y los recursos fónicos va configurando el continente y el contenido. Sus significantes llegan a modificar el significado, a veces incluso desnudan las palabras de significado, y otras veces por el contrario lo enfatizan o lo ilustran. En ocasiones encontramos recursos puramente sonoros y en otras el sonido es más intelectivo. Pero no nos preocupemos porque Romero Esteo nos orienta sobre cómo recibir cada uno de estos mensajes. Tan importante es para él el sonido que usa de un modo exuberante los recursos retóricos, los efectos retóricos de tipo fónico, como por ejemplo, para ilustrar tal exuberancia y despliegue, adjuntamos en el libro una tabla con todos los que aparecen en la introducción de Pizzicato Irrisorio. Un verdadero manual con el que estudiar todos y cada uno de los tipos de recursos fónicos. En sus didascalias encontramos numerosas referencias a los parámetros del sonido, que son, todos lo saben, altura, intensidad, duración y timbre, en forma de matices dinámicos, de matices agógicos o de carácter principalmente, que hemos desarrollado en el epígrafe de terminología musical. También hace uso de términos que, no siendo musicales, le sirven para moverse en tales parámetros sonoros, matizando la intensidad o la altura, como por ejemplo vociferar, susurrar, berrear, octava, vocaliza, tenor. Para la duración o para otro tipo de intenciones dramáticas hace uso de grafías musicales no convencionales, muy del estilo de la música de vanguardia, como él decía, puntos, líneas, repetición de vocales. El recurso ese de poner la vocal muchas veces, como hacemos todos nosotros en un WhatsApp, ahora con esa naturalidad, hola, eso lo hacía él siempre. O con muchísima frecuencia, ¿no? También utiliza verbos matizados, ¿no? Como gemir, hipar, llorar, gimotear, lloriquear, llorimoquear. Es decir, que él le saca sonido a cada verbo, terminándolo de sacarle la punta hasta que pueda. Una de las acotaciones más elaboradas que hemos encontrado en su obra es aquella en pontifical, en la que se detalla la música de una partitura sin necesidad de escribir una partitura. Es decir, explica con palabras lo que debe ir en el escrito en lenguaje musical. Así encontramos nombres de notas, expresiones, rayas, mayúsculas, cuando quiere un poquito más de intensidad. Esta notación sería... Nosotros hemos cometido la osadía de convertir eso en una partitura. Y lo hemos hecho, y está en el libro. Barrendero tuerto, trépase a una mesa y arenga de las masas. Algún comparsa coge un tambor e improvisa ritmo rápido. Pom, 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 pom. Y el tuerto inicia del cantable marcial con voz bronca y escala el diapasón. A ver... Mi, mi, la, si, do, sol, do, sol, do, sol, do, re, mi. Y luego de cabeza escala bajo.
mi, re, do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, etcétera, etcétera. Allegro feroce, coro de la escoba. Escapa del pentagrama. Primera finca staccato en la altísimo y luego desciende tumultuosamente. La, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la. Unísono o polifonía. Y esto quedaría de la siguiente manera. Cuando estés hasta las narices de pasar hambre y no manducar perdices, no haya más solución que un santo defenestrar, abrir las ventanas y defenestrar. Defenestrar, defenestrar, defenestrar. Y aquí hemos hecho la partitura y en el libro está. La terminología musical es muy generosa y tratada con mucha minuciosidad, principalmente, como decíamos, en las didascalias, aunque también aparecen, ya sabemos, en títulos como pizzicato, patética, también aparece en el epígrafe de Dramatis Personae o en el texto dialogado. En cuanto a los matices dinámicos, diremos que es el término pianissimo el que aparece más en su producción teatral. A veces en frases más elaboradas como pianissimo ma non troppo, pianissimo passionato o pianissimo della confidencia tutto dolce. El término piano aparece menos, y es raro encontrarlo sin una indicación de carácter que lo ilustre, como patético del piano, pavorido del piano, carismático del piano. Aparece mucho piano de los abismos o su forma cancrizante, abismo de los pianos. El concepto de regulador es esencial en Miguel Romero Esteo, es decir, en música crescendo o decrescendo. Y las gradaciones no solo las encontramos en dinámica, a veces las encontramos también en agógica, en el carácter o en cambios de humor progresivos de sus personajes y acciones dramáticas. Por ejemplo, encontramos piano pianísimo en indicaciones muy cercanas, lento lentísimo o dolce dolcísimo, o encontramos esas gradaciones cuando los personajes se desesperan, se enfadan, se alegran tanto en crescendo como en decrescendo. Sottovoce es el término que más se emplea en las grotescopaquias. Es un adverbio italiano que significa en voz baja, pero en español se relaciona con lo confidencial, con el disimulo. La RAE señala la acepción por lo vaginis. Aunque es una indicación dinámica, el autor la emplea siempre con un significado relacionado más con la altura. No aparecen muchos términos de intensidad media, como mezzopiano o mezzoforte, ni de intensidad elevada como forte o fortísimo. Para eso prefiere decantarse por expresiones tales como berrea, clamorea, atruena de la vena, atruena del trueno, sulfurado con gafas. Me encanta eso. Por poner solo unos ejemplos. Para aludir al carácter de una escena o frase también encontramos diferentes modos. Encontramos términos musicales stricto sensu como dolce o cantabile, y traducidos al español como dulce o cantable. En otras ocasiones no usa términos musicales, pero los usa al estilo musical, tanto en italiano como en español. Véase parlan tutto cuore o majestático. También usa términos con un eco o un guiño musical como lírico, recitativo, eco ritual, florenov. Términos no estrictamente musicales, pero sí con tintes religiosos como litúrgico, ceremonial, ritual. Otros que chocan con el texto, con la situación dramática entre sí o al modo de un oxímoron o como de un clúster al piano. Como rebuzno angélico, vomita dolcísimo, dulce y amargo. El cuidado del acento, de la articulación del fraseo son elementos también importantes, pues se relacionan con el modo de la dicción y de la sonoridad literaria y poética. Encontramos discursos con mayor legato y fluidez sonora y otros muchos más picados, estacatos y martelatos. Por último, para terminar nuestra intervención, el uso de la música, al margen de lo referente a la música en su título, él escribe música que, como ha dicho Lourdes, tampoco es que sea en sí misma per se, no es de un gran interés ni de una gran ruptura, es música utilitaria, música que él pone al servicio, la compone él, la escribe él, pero la pone al servicio de su obra dramática. Toda la música que utiliza es de tipo académico, ligada a las formas del siglo XIX, y quizá el pasodoble y las canciones infantiles son las que están más en consonancia con el siglo XX. La música vocal es principalmente diegética y es interpretada, como hemos visto en estos fragmentos que hemos tenido desde las 6 de la tarde la oportunidad de oír y de ver,
es principalmente interpretada por los intérpretes, por los protagonistas. En algún caso hay algún grupo solista. Es decir, que forma parte de la narración, de la diégesis de la obra, y el público es consciente del foco originario de dicha música. La música de las grotescomaquias incorpora el factor esperpéntico del que hablaba Isabel Rec, por el que el autor utiliza formas musicales serias e incluso del rito católico con un texto muy alejado de dicho contexto, llevando la interpretación pues, al esperpento, al ridículo, como en las antífonas del Garbanzo pontifical o en el aria de la Clueca tutto passionata. En Tartessos, sin embargo, en los orígenes, el uso de su música es de tipo elegíaco, la música vocal, o ritual, o infantil en el caso de la caracterización de algunos personajes. Y en ningún caso pone en contradicción el texto con el carácter de la música. La música instrumental es principalmente extradiegética, encontramos órganos catedralicios, pasodobles toreros, música barroca, música procesional, pianismo romántico, fanfarres militares, etc. Y responden a varias funciones que, bueno, en el libro tampoco nos queremos extender mucho más: función estructural, función significativa, expresiva y una función estética, aunque en este caso Romero Esteo era poco partidario de usar una música solo por su belleza, si no cumplía alguna de las otras funciones dentro del drama. Normalmente cada una de las músicas que utilizaba Romero Esteo o que pedía que se utilizaran cumple con varias de estas funciones a las que nos hemos referido. Y en lo referido a su ensayística, que he hablado antes de la ensayística, pues destacar dos tipos de ensayo. Por un lado, los ensayos de tipo etnomusicológicos, que han sido muy discutidos por parte de los expertos del tema, principalmente pues, los verdiales, Landau, Cera, los referidos a los orígenes de la guitarra en el contexto arcaico mediterráneo, pues bueno, pues sí, por Landau, porque era un provocador, lo que estábamos comentando antes. Y por otro lado, las reseñas críticas sobre libros de autores musicales contemporáneos, como decía antes, como Messiaen, Cage o Xenakis, en los que demuestra un gran respaldo teórico y aporta ideas realmente interesantes, siempre en defensa de la modernidad, de la vanguardia y denostando el uso meramente estético de la música. Y ahora, si ustedes nos permiten, va a ser muy breve, de verdad, no queremos robarle más tiempo ni a ustedes ni a nuestros compañeros, pero vamos a hacer una pequeña interpretación de algunas de sus obras. Y vamos a empezar por las antífonas. Ah, bueno, sí, me indica Lourdes. Hablaba antes Rafa del romancero de la... ¿Cómo se llama? Romancero de la mar y las barcas. El romancero del mar y los barcos. Hay una obra que compuso en su tiempo Rafael Díaz, un compositor de música contemporánea malagueño, y que fue interpretada en una ocasión sobre el romancero de la mar y los barcos, que empezaba con: de chiquillo me iba yo arriba de la consola y orilla del Santo Cristo cogía la caracola, y arrimándome al oído su bulto de pincho y bola, por mitad del hueso el bulto y su bola de farola. Bueno, pues se hizo una obra de música contemporánea complicadilla de oír. Vamos, yo no la he oído, pero he visto la partitura y la partitura se la trae. Y fue interpretada por el tenor Manuel Cid, aquí en Málaga, y por el grupo Lino. Bueno, y vamos a empezar con las antífonas del Garbanzo pontifical, que ya es un texto gregoriano, canto antifonal en estilo gregoriano y con notación moderna y estilo dórico, pero claro, el texto, lo que decíamos antes, se contrapone bastante a lo que dice el carácter de la música. Es el garbanzo el fuego sagrado de las almas, es el garbanzo nuestra pasión consubstancial, es amor o garbanzo, es o muerte o garbanzo, o thanatos o eros o garbanzo inmortal. Es el garbanzo el módulo de nuestra convivencia, es el raigón espeso de nuestra caridad. Es amor o garbanzo, es o muerte o garbanzo, o thanatos o eros o garbanzo inmortal. Y así hasta 8 letras más. Así que, como ven, mucho sentido desde el punto de vista de la relación entre el texto y el gregoriano no alberga. A continuación, la balada del buen sol en pontifical, que es una canción monódica estrófica en la menor y compada 6/8 con texto original en español y de carácter popular y tintes sociales. Y esto es soltón. El sol de los pobres un día, un buen día, el sol de las vidas
el sol de la paz. Ni jaulas, ni fieras, ni hambre, ni lágrimas, el sol de los hombres y la libertad. ¡Ah, la libertad! 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 Así en bucle. La romanza del melón. Venga, vamos con la romanza del melón. O vamos mejor con la tuya, con la de la... La que cree. El área de la romanza del melón, bueno, pues la tenéis, la partitura muy divertida. El área de la desolación calamitosa. Aria en estilo italiano para soprano en la menor y métrica de 3×4. Es una obra, hemos recortado porque es muy larga, pero es una obra que tiene pues texto en italiano, tiene algunas corrupciones ortográficas del italiano porque escribía lo que le daba la gana. Y suena algo parecido a esto. Tutto il mondo è amarezza, addio il mio amato, mi lasci desolato, mio cuore, addio il mio amore, mio amato, mi lasci troppo il cuore, tutto malato. La mia è troppo grossa, la mia pena, la mia pena, la mia è troppo grossa. Y así, y así, y así, y así. Muchas gracias. A esta altura no hace falta que os diga que son cantantes profesionales, líricos, soprano y tenor, ¿no? Yo creo que ha quedado bien claro, profesores de música. Vamos a pasar a la narrativa, vamos a pasar con Cristóbal González Montilla y que nos explique cómo ha sido su trabajo y en qué ha consistido su investigación. Muy buenas y pálidas tardes, ya noche de nuevo. Ha sido espectacular lo que han hecho Luis y Lourdes. A mí, en mi caso, me gustaría empezar dando las gracias a todos los que han hecho posible este libro, este esencial MRE, y en especial a la editorial El Toro Celeste, por la confianza que en su día, a través de Rafa Torán, depositó en mí para que me enfrentara a una de las desconocidas facetas de Romero Esteo, de lo más inéditas si atendemos a sus dos novelas que no han visto la luz. Cuando hace más de un año, a finales de noviembre de 2017, Rafa Torán me pidió que me encargara en este libro de la parte dedicada a la narrativa, lo primero que me invadió fue el miedo, la certeza que aún no me ha abandonado de que no estaría a la altura y de que quizás yo no era nadie para asumir ese honor y responsabilidad. Finalmente las dudas se despejaron una mañana en la que apareció por mi barrio Rafa con un maletín, con una baqueteada maleta que traía un ejemplar del libro de relatos Los territorios malacos, publicado por el SESMA, y dos carpetas añejas de las de antes, de las azules, no de estas de colorines ni de colores, dos carpetas con su tiempo, en la que contenían tales tesoros como los folios mecanografiados que nuestro Miguel hizo que estallaran como genuinas e imparables sus novelas Las pálidas florecillas celestes y De los gigantes y los bosques. Luego, en cuanto me acerqué a todo ese material, reconocí enseguida la alta literatura salvaje de Romero Esteo y sobre todo confirmé y apuntalé muchas de las cosas que había compartido con él en diversas conversaciones y en entrevistas que formaban parte de mi trabajo como periodista. Durante la lectura de su narrativa me sometí a un adictivo baño mediterráneo y terminé de comprender, por ejemplo, por qué Miguel, cuando se refería a las virtudes y defectos de Málaga, zanjaba el tema atribuyéndolo al veranillo, en esas dos palabras, o se recreaba en la inmensidad de un junco y se remontaba a su irrupción infantil en los montes de Málaga.
Igualmente, no tardé en llegar a la conclusión, no sé si equivocada, de que su literatura era un todo con aristas muy concretas y personales, independientemente del género por el que transitara, ya se tratara de teatro, poesía, ensayo, periodismo, narrativa. Esta realidad se apoderó de mí en cuanto su prosa me iba remitiendo distintamente y sin que mediara mucha distancia entre ellos a las características y el estilo predominante en los dos grandes periodos que se diferencian en la obra dramatúrgica de Romero Esteo, la grotescomaquia y el teatro de los orígenes. Esta última etapa, la que se corresponde con sus tragedias de los años 80 y 90 del siglo pasado, sus relatos y novelas trasplantan hasta sus páginas, por ejemplo, el peso temático de la prehistoria y la consiguiente investigación sobre los orígenes tartesios de Andalucía, y de su primer teatro, de aquellas grotescomaquias que fueron concebidas a modo de pasillos cómicos en la década de los 60 y 70 del siglo XX. Se aprecian en su narrativa determinados coqueteos con el humorismo y principalmente la combinación en rabiosa vecindad del lenguaje coloquial y los registros populares con las fuentes más cultas. Precisamente en toda su narrativa se identifica el mismo estilo personal y radicalmente distinto y complejo de su teatro, lo que vuelca sobre su prosa una hegemonía de lo fonético, la musicalidad y lo rítmico, que convierte al propio formalismo del texto en parte integrante y esencial de la historia que se está contando. La polifonía y la mezcla entre lo popular y lo culto que derrama su escritura se manifiestan con una cadencia entre vertiginosa y repetitiva, que somete a que se expone su lectura a variados trances lingüísticos, a contrastes que oscilan entre las rimas y las figuras literarias que acercan ciertos pasajes a la prosa poética y los fragmentos absolutamente coloquiales en los que da la sensación de que el autor escribe tal y como él anda. En lo que al contenido de los tres títulos fundamentales de su narrativa respecta, si el itinerario se inicia en las pálidas florecillas celestes, nos encontramos con una novela inédita de unos 333 folios mecanografiados, en cuyo original el autor firma con seudónimo e incluye el lema Los ripios marineros, lo que da idea de que fue presentada a un concurso literario. Fue titulada inicialmente como las florecillas celestes, esas florecillas que han brotado ahora mismo en esa brillante representación del fragmento de la oropendro al que hemos asistido. Pero posteriormente se le incluyó a mano la palabra pálida, un adjetivo que está omnipresente en su obra, en títulos como el vodevil de la pálida, 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 pálida rosa, incluso en los títulos de sendos relatos de territorios málacos, como por ejemplo Los amores pálidos y el melonar de los pálidos amores. Incluso es evidente que esta suerte de adjetivo fetiche ha sido tenido muy en cuenta a la hora de confeccionar los contenidos de las veladas que estamos viviendo esta misma tarde. Basta con mirar al título del homenaje, La pálida, pálida escena. En el caso de las pálidas florecillas celestes, esta novela consta de 19 capítulos titulados y parte de la mirada infantil del narrador y de las vivencias con su familia en la finca de unos marqueses para los que trabajan como sirvientes. La primera mitad de la novela se ve dominada por el empleo exclusivo del argot popular y por el relato del descubrimiento que el protagonista y su hermano van haciendo de los lances y cortejos que rodean a la sexualidad. Al mismo tiempo, viene a ser un fresco de los tics de España y de los poderes que este país le entregaba a las denominadas fuerzas vivas, tal y como queda patente con un disparatado retrato de los entresijos de la aristocracia y del clero. Según avanzan las pálidas florecillas celestes hacia su recta final, sus páginas evolucionan acordes a la madurez y al crecimiento intelectual del narrador y destilan ciertas inquietudes históricas y culturales que le imprimen un carácter autobiográfico a la narración. La preocupación por la escuela rural y la educación en general, la afición a la poesía, el repaso de la historia de España en el que se embarca el personaje de Don Carmelito, o una aproximación a la identidad y los orígenes de Andalucía, le infringen un giro rotundo a la novela que vira desde un envolvente tono mundano hacia un terreno mucho más profundo y divulgativo. Por su parte, la otra de sus novelas inéditas, Los gigantes y los bosques, contiene en su propio título dos de las grandes fuentes de inspiración y documentación de las que se nutre toda la obra de Romero Esteo, la mitología y la madre naturaleza. Aunque no se puede señalar con exactitud la fecha en la que fue escrita, a la hora de datarla y de situarla en el conjunto de su producción literaria, presta gran ayuda la asistencia de documentación con la firma de Miguel Romero Esteo, que acredita la presentación de este libro en junio de 1994 a un prestigioso premio de novela.
de Los gigantes y los bosques tiene una extensión de 281 folios mecanografiados y se estructura en torno a 18 capítulos sin títulos. Esta novela ofrece una visión de la religiosidad que dista de la que abriga las pálidas florcillas celestes y pone con más énfasis el foco sobre este tema al otorgar al narrador y a su hermano la condición de hijos del pastor de una comunidad evangélica, con la Biblia y la idiosincrasia de los testigos de Jehová flotando en el ambiente de toda la narración. Ahora bien, por encima de todo, este libro inédito se entrega un tratado de historia que rinde tributo al mundo de la arqueología y de forma paralela tampoco pierde de vista cierta aproximación psicológica al ámbito familiar y a las relaciones que en él se establecen, resaltando los lazos indisolubles que unen al narrador y a su hermano. Finalmente, el único de los volúmenes publicados con sus narraciones, el libro de relatos Territorio Málaco, que fue editado por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, el CEDMA, en 2003, recopila toda la narrativa breve y de menor extensión escrita por Romero Esteo. En su conjunto, sus más de 500 páginas despliegan un total de 45 textos, entre relatos y cuentos de extensiones dispares, que le conceden a la provincia de Málaga un protagonismo absolutamente paralelo al de las historias que en él o en ellos, en estos relatos, se van contando. Por ejemplo, un episodio de su infancia, como el de la llegada a Málaga con su familia, los albores de la posguerra española, algo que tanto peso juega en su recuerdo biográfico y en su propia literatura, puede servir de referencia iniciática para enfrentarse a las situaciones y peripecias infantiles de las que parten los primeros relatos del libro. Esta omnipresencia en las narraciones de territorios málagos, de los escenarios de la capital malagueña, en los que transcurrió su niñez, y la constante evocación de otros puntos de la provincia, a los que viajó para saciar su curiosidad y su hambre de conocimiento durante su inquieta juventud, es anticipada por el propio autor en las breves notas previas que, como antesala a la lectura de los relatos, explican el sentido del libro y delimitan las coordenadas que otorgan cierta unidad a la historia recopilada. De chiquillo, y aquí en Málaga, me iba yo en exploraciones por debajo de la Cuesta de la Reina, un territorio de arroyos y montes que me caía bastante a mano y que me resultaba un esplendor. De mayor, me largué a excursiones con lluvia o sol a todo lo ancho y largo de los demás territorios malagueños, el entorno provincial de la antigua Malaca y sus málacos territorios. De tal asunto, y a lo largo de años, he venido escribiendo estas pequeñas historias o relatos, una especie de homenaje a montes y ríos y costas y arroyos, o bien echarles corazón a las gentes que los habitan. Y en fin, aquí van las historias. Este tributo a un lugar preciso como la provincia de Málaga, y en especial a su flora y a su fauna, a sus accidentes geográficos, a las costumbres y tradiciones de su gente, también se asoma, aunque con más intermitencia y menos rotundidad, a sus novelas inéditas de Los gigantes y los bosques y las pálidas florecillas celestes. Su apuesta por Málaga, todo lo que ama y le duele esta tierra, es precisamente una de las señas de identidad que proclaman a los cuatro vientos sus relatos y sus dos novelas, lo que viene a confirmarnos que Romero Esteo le concedió, como él mismo reconocía, un trasfondo malagueño a la inmensa mayoría de su literatura. El hecho de que Málaga sea un escenario común a todos los exponentes que se conocen de su obra narrativa sitúa a Miguel en el específico grupo de narradores que han consagrado su prosa a este territorio concreto. Sin embargo, este factor incontestable sigue siendo un detalle que pasa demasiado desapercibido y quizás solo empezaría a cobrar la categoría que merece a partir de la publicación de sus dos novelas. Además, en todos estos títulos se aprecian otras vertientes temáticas ya presentes en otros géneros de su escritura y que, como ya les decía anteriormente, en su narrativa se ven especialmente representadas. De ahí que en el pequeño estudio con el que me acerco a sus relatos y novelas en este libro que está hoy de estreno, se destaque la omnipresencia entre su prosa de la huella de Tartesos, de las peripecias infantiles, del descubrimiento del amor y de sus vastos conocimientos musicales. Precisamente el idilio con los verdiales al que sucumbió desde su infancia adquiere un infinito valor simbólico en el desenlace de la novela de Los gigantes y los bosques, en párrafos como el que paso a leerles, que reúnen en pocas líneas varias de estas grandes líneas temáticas comunes a toda su narrativa. Y allí lo encontré, arropado en el impermeable, mirando en la acera el escaparate de una tienda de deportes y con la lluvia cayéndole encima. O en suma, que cuando volví de los servicios, las muchachas tras las barras, sin darse cuenta de nada,
mi hermano allí desnudo a mitad de la terraza y con la lluvia encima. Del maletín de la Biblia había sacado un sombrero campesino que se trajo de la malagueña aldea de las montañas cuando se largó allí en la moto con Pancho, el arcaico sombrero que, como un bulto de espejitos y flores, llegaba del remoto Mediterráneo, del trasfondo de los milenios y los siglos, de los borrosos y perdidos gigantes de Tarteso, allí a mitad de los gigantes de la roca y los gigantes de las lluvias. El arcaico sombrero con muchísimas cintas de colores larguísimas alrededor allí, colgándole de los bordes al multimilenario sombrero lo mismo que una explosión de flores y colores. Muy colocado el sombrero encima de la cabeza de mi hermano. Las larguísimas cintas de colores volándole alrededor del cuerpo a mi hermano, bailándole alrededor, cayéndole la lluvia encima, golpeándole con furia en la cara el viento de las lluvias. Bailando allí mi hermano una lenta danza ceremonial primitiva y solemnísima, rotando el cuerpo lentamente en mitad de la lluvia y el viento, emitiendo gritos salvajes de alegría, allí mi hermano bailando en mitad del mundo. En el ombligo del mundo, como decía Pancho el Mozo. Y así concluyo con este suculento fragmento que ha sido leído sin el ánimo de reventar nada, ni de hacer spoiler como se dice ahora, solo para dejar caer con una tan pequeña como valiosa muestra la necesidad de que las dos novelas de Romero Esteo inéditas vean algún día la luz. Entonces, cuando sean publicadas y los lectores las tengan al fin entre sus manos, habrán merecido aún más la pena el libro que hoy se presenta, las emociones que estamos viviendo esta tarde aquí, ahora mismo, en este precioso teatro, y se habrán convertido en el libro aquellas dos carpetas que yo siempre colocaba muy altas en mi casa, porque mi hija tenía entonces año y medio y ya sabía andar. Así que se pueden imaginar todo lo que respiré el día que Rafa vino a recogerla, y mi hija se quedó mirando como diciendo, ¿de dónde ha salido esto? Muchas gracias, buenas tardes. Como dije anteriormente, el capítulo de poesía lo vamos a obviar porque Carol Eger no ha podido estar presente. Sí, permitidme que lo pase con la cortesía que merece el capítulo y os voy a leer 4 versos. Varonilmente rosas, rosas mías, negras rosas llameantes, negras rosas como cuervos, fluyendo venenosas, negras como traiciones y agonías. Pasamos a la narrativa. Pasamos el poema. Me ha descolocado. Pasamos al teatro con Juan José Granda. Juan José Granda fue uno de los primeros actores que interpretó el Teatro Romero Esteo con la compañía Ditirambo Teatro Estudio, una compañía del teatro independiente que surge en la Escuela de Arte, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y ahí comienza toda su andadura. Hoy día sigue siendo director de escena y actor, y ha sido profesor y director, fue director de la RESAR allá en Madrid. A él le encargamos el trabajo del teatro porque en el número 16 de la revista ya presentó un estudio formidable sobre un proyecto de producción de las fiestas gordas del vino y el tocino. Y tenía tanto interés aquello que entonces le pedí que por favor que hiciera el esfuerzo de entrar a trabajar sobre la esencia de la interpretación en el teatro de Romero Esteo. Él ha hecho un trabajo y, aparte de lo que ha hecho, que queda ahí en el libro, quiere comentaros también alguna cosa más. Juanjo, cuando quieres. Muy bien, muchas gracias por venir desde Madrid, que no he dado las gracias a todos los que habéis venido desde fuera. Muchísimas gracias. ¿Esto está? Sí, ¿no? Pues buenas noches a todas y a todos. Y me toca. Lógicamente estoy aquí por emoción y dedicarle un homenaje a mi amigo y maestro como fue Romero Esteo. Le conocí, yo soy de los históricos. Es decir, tengo muchos años y le conocí cuando él todavía no empezaba a hacer teatro, porque no había tenido esa oportunidad. Le conocimos en el 71, ya como compañía Ditirambo Teatro Estudio, que nos constituimos, y en el 72, como quedamos completamente admirados y seducidos por él, nos reuníamos mucho en su casa y tratábamos de seguirle todas las ideas, decidimos montar una obra suya. Parafernalia de la olla podrida
la misericordia y la mucha consolación. Éramos muy pesados porque cuando llegó el momento de enfrentarse al texto, pues no sabíamos qué hacer con él. Estábamos acostumbrados a nuestra preparación técnica en la RESAC, donde fundamentalmente trabajábamos el naturalismo y el psicologismo, entre comillas. Nosotros, de todos modos, tendíamos a la estilización, es decir, queríamos acercarnos al expresionismo. Entonces le rogamos a Miguel que lo dirigiera él, que nos enseñase lo que había que hacer para aplicar la técnica que necesitaba sus textos. Entonces empezamos a trabajar con él y, por supuesto, empezamos golpeando el piano, como recordaban ellos, y llamándonos hijo puta cada 2 por 3, porque no lo hacíamos bien o lo entendíamos con regular, y él constantemente con esa fuerza que tenía y esa energía, por supuesto, hijo puta cariñosos, pero hijo putas. Y entonces eso lo recibimos durante casi 2 meses que estuvimos trabajando con él. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para comprender lo que los compañeros han dicho con relación a la técnica musical. Es decir, nos hizo comprender cómo se compone una partitura musical, para poderlo aplicar al texto, porque, como han dicho ellos, sus textos están plagados de didascalia. Todo viene en la didascalia y teníamos que interpretarlas, teníamos que conocer cómo se hacía eso. Bien, con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, lo conseguimos. Y estrenamos ese texto para Fernalia, que se llevó primero a Francia y luego a la Universidad de Francia, y luego lo hicimos aquí en España en varios sitios. Cuando lo estrenamos duraba 3 horas y media. Claro, era imposible. Primero por resistencia técnica de los actores y, como no, del público, que se iban todos. Entonces no podía ser. Hasta que poco a poco, en ensayos de nuevo y en alguna función, lo llevamos a 2 horas. Y probablemente él tuvo que aceptarlo porque además lo sabía. Sabía que eso le iba a pasar con todos los textos. Entonces, a partir de ahí, comprendimos la técnica que necesitaba. Muchos de esos principios los desarrollo aquí en este artículo. No me voy a extender en cómo aplicar la técnica y dónde está la técnica, porque han sido muy explícitos y lo han dicho todo. Yo soy un contratenor, no soy un tenor y un soprano como ellos, con una voz magnífica. Entonces, bueno, pues me tengo que limitar a lo que puedo. Sigo peleando por montar alguna obra suya que tiene que ser montada por teatros públicos, porque tiene muchos personajes y tiene que haber dinero para eso. No por escenografía, que la mayoría de las veces es bastante simple, sino por el tema del número de personajes y, por lo tanto, actores, y el tiempo que se teníamos que dedicar. Y hablando de publicaciones, nosotros publicamos piratamente Pontifical. Entonces, él había vendido los derechos a la subcampeona alemana, y entonces no nos podía dar los derechos. Pero dijo, haced lo que queráis. Y entonces hicimos una edición pirata de 100 ejemplares que nos dedicamos, como éramos varios en Titirambo, a vender cada uno 10 ejemplares para cubrir los gastos que había supuesto. Por ahí todavía rueda algún ejemplar y yo tengo uno de ellos. Pues bien, esto es un poco el arranque, el origen de nuestra relación con Romero Esteo. A continuación de parafernalia se nos ocurrió la muy malísima idea de montar pasodoble. Entonces ya con pasodoble fue el disparate total. Digo, de trabajo, de esfuerzo, de aplicar lo que habíamos comprendido, porque ahí no nos ayudó él. Él no fue el director, sino directamente nosotros teníamos que aplicar lo que habíamos aprendido de lo que él dijo. Y bueno, lo conseguimos, pero con 3 horas y media. Y claro, era insoportable. Sobre todo porque los 2 actores, la actriz y el actor, no lo resistían. Era imposible aplicando toda esta tecnología musical. No se podía pasar al sottovoce o al piano o al fortísimo
o a la infinidad de matices que eran imprescindibles sin agotarse completamente. De hecho, la soprano, la actriz Charo, pues afónica cada 2 por 3, pero cada 2 por 3, porque ella no tenía técnica de preparación musical, y porque no solo teníamos que aplicar la técnica musical, teníamos que aplicar la técnica dramatúrgica, es decir, la de interpretación, que está sujeta, como no, por emociones, aunque sean fugaces, rápidas, codificadas, pero hay que tenerlas, hay que conocerlas, y no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, nosotros afortunadamente eso ya lo llevamos en nosotros. Y bueno, pues eso supuso ese paso doble que luego después se llevó a muchísimos sitios, ya han dicho ellos que a Estados Unidos, y por último montamos el Barco de Papel. Ahí ya no estuve yo, ya dejé porque evidentemente no ganábamos nada y yo tenía que buscarme la vida, y entonces me adherí a otras compañías, aunque no era realmente lo que yo necesitaba. Y bueno, continuaron unos años más, hasta que Miguel se vino para Málaga, que fue en el 77, creo, así. Pues hasta ese momento estuvieron trabajando en el Barco de Papel también. Entonces yo, con esa, diríamos, aprendizaje y tecnología, he intentado mantenerlo todo el tiempo que he podido. No he tenido la suerte, porque es imposible, como ya se ha dicho también aquí antes, es imposible meterse en el círculo de producción, donde sean capaces de comprender a Romero Esteo. No lo entienden. Y como no lo entienden, no lo hacen. No hay otro motivo. La excusa que me dio el Centro Dramático Nacional hace unos años, cuando le presenté la versión de La fiesta gorda del vino y el tocino, fue que como habían programado otras del Centro Andaluz, que no podían ellos hacer otra. Era falso, era mentira, no habían programado nada, ni Centro Andaluz tenía nada. Pero así se excusó el señor Caballero. Luego la presenté en español. Y en el español, pues más o menos me ocurrió lo mismo. Aunque yo era amigo y había sido profesor del director, Carlos Pérez de la Fuente, pero me fue dando largas, al final lo alargaron y no se hizo nada. Y así están las cosas. Yo seguiré insistiendo, porque bueno, soy mayor y histórico, pero cabezudo, y entonces seguiré e insistiré. Entonces, además de director de escena, como ha dicho Rafa, soy también actor. Con mis limitaciones, claro. No quisiera yo tener la voz de ese tenorazo, madre mía, que deja muerto. Bueno, yo para despedirme, en recordatorio a Miguel, porque lo de esta tarde, el mini teatro que hemos visto al principio de la Escuela Superior de aquí de Málaga me ha revuelto todo. Estaba muy bien, me ha emocionado y yo tenía intención de leerles, recordando a Miguel y tratando de aplicar algo, un poquito de la técnica adquirida, el preciso monólogo de la Hada Madrina, que ha hecho muy bien la chica de esta compañía. Y con eso me voy a despedir. Voy a ser mucho más breve que vosotros, como es natural. Y dice así: ¿y qué hacen aquí todas esas gentes en torno a nuestra desgracia? ¿Qué hacen mirándonos como perros que aguardan carne, que aguardan bocado? Aguardan la ruina del principado para lanzarse encima de la princesa, como posesos, y zamparse la carne, y zamparse los huesos. Esta es la fiesta de los perros misericordiosos, de la misericordia de los perros rabiosos. Pues bien, esta es la historia. Yo soy la Hada Madrina. Y es porque la princesa es eso, mi sobrina. Porque la tía soy yo. Porque soy la tía buena que la inculcó la vía de la casta azucena. Porque piadosa yo le inculcaba el santo corazón de la rosa. Porque yo le inculcaba el amor del paisaje. Y ahora aquí, encaramada encima de la torre de homenaje, yo atalayo el panorama para ver si viene el paje de los enanos malditos, de los enanitos. Y ahora que ya no viven en los bosques de la oscuridad,
que ahora ya todos los enanitos viven en la ciudad, en la gran ciudad inenarrable, toda llena de los enanos, toda llena de chicles masticables, llena de lágrimas, llena de lutos, llena de paletos y polutos, porque poluto el aire, poluto el llanto, poluta la santa, poluto el santo, polutos los mares, polutos los ríos, polutos los océanos como descarríos, polutos los bosques, polutos los guardabosques, puta la guardia, puta la guerra, polutos los perros, poluta la perra, polutos todos los de la santa polución, a la que llaman contaminación del medio ambiente, y dicen que del medio porque se nos contamina todo. Y ahora yo estoy comenzando la juventud a modo, pero las malas lenguas dicen que voy camino de la decrepitud. Y es que perdí la varita de la virtud, la varita de las virtudes, y ya no veo la esperanza, ya solo veo los ataúdes, trajinada de los arrechuchos y los amores muchos. Yo sigo esperando ese gran amor que nunca llega y que te pone todo el corazón como una breva. ¡Bartolo, por caridad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bartolo, que me asesinas! ¡Que me matas! ¡Sal rápidamente de entre mis patas! Te lo digo, te lo maldigo, te digo que salgas. No me toques las brevas, no me toques las nalgas, no me toques el higo, no me toques las uvas pasas, no me toques las tripas, no me toques las brasas. Andas tocándote la flauta, no te la toques, no te la toques del ánima, no me provoques. Tócame de la flauta una melodía dulce y salvaje, mientras yo aquí atalayo mucho del paisaje y espero el paje, y desespero de la paja, y desespero del trigo, y no me quito nunca la faja, porque no me quito nunca el ombligo. Muchas gracias. Y entramos ya al final. Ahora vamos a Isabel Rec, ya no la presento porque ya es la tercera mesa en la que está a lo largo de esta tarde. Gracias, porque me ha regalado el libro. Ah, muy bien. Así que en público Pero no. le doy la... Bueno, ahora hablamos. Ahora vamos a entrar ya directo a presentar la obra, esta obra, no porque sea una obra inédita, porque todavía tiene más, hay en torno a unas 10 u 11 obras dramáticas todavía sin publicar de Miguel, pero esta tiene una particularidad, que es una obra atribuida a Miguel y sospechamos que es la primera pieza que escribió. Entre otras cosas, lo que tiene de particular, y os vais a llevar las manos a la cabeza, es que es un drama realista. Claro, te descoloca cuando encuentras esa pieza y te das cuenta que, aunque no esté firmada, eso es Miguel Romero Esteo por todos los lados, pero es un texto realista y te sorprende dónde ubicar eso. Y afortunadamente, pues en una entrevista que pudimos leer, vi que él decía, en un momento determinado decía: yo escribí un texto realista de carácter psicologista que lo abandoné por majarón. Y entonces dije, este es, tiene que ser este, no puede ser otro. Pero claro, es una obra, yo creo que muy biográfica, está perfectamente ubicada en su espacio, en su casa, los personajes son su familia, y creemos que había demasiados datos para decir que no, es decir, era muy evidente, pero yo no me sentía quién, y entonces dije, Isabel. Ella es la que puede hacer el estudio crítico de esta pieza y la que nos puede dar norte sobre todo esto. Y creo que su descubrimiento y su propuesta lo que hace, creo que lo confirma, pero sobre todo es muy interesante. Y ahora pasa una cosa, para que lo veáis y todo eso, vamos a ilustrarlo con una interpretación, con una lectura. Y entonces tenemos a los actores que, si quieren, pueden pasar a escena. Los
que han estado actuando, Irene Sánchez, Virginia Nolting, Juan Antonio Hidalgo, Andrés Suárez, Asun Mayor. Y entonces, Isabel, cuando tú quieras, comienza y ya entramos en la parte final. Llevamos 10 minutos por encima del tiempo previsto, ¿eh? Os pido disculpas, pero habéis visto, son muchas cosas y se nos han escapado 10 minutos sobre el tiempo marcado, pero confío que haya merecido la pena, que merezca la pena estos postres que hemos reservado para el final. Isabel, cuando quieres. Bueno, iré presentando los distintos fragmentos que hemos escogido. Bueno, la obra es una obra, efectivamente, un drama realista, de tipo asainetado, algo entre una tragedia grotesca de Arniches y Historia de una escalera, pero en el cual va metiendo Romero Esteo todo lo que vamos a encontrar más tarde en su obra. O sea que ahí se está preparando se están preparando las grotescomaquias. Una obra en 3 actos y los fragmentos han sido escogidos de manera cronológica para dar una idea de la obra. Así que el primer fragmento, bueno, hay muchos elementos autobiográficos, como se ha dicho. En el primer fragmento estamos en el inicio de la obra. Está la madre, una madre muy devota, abandonada por el padre, que abandonó la familia, y la hija, Angélica, y están, pues, Angélica con las pajaritas, y están esperando al hermano, que probablemente está emborrachándose. Y es interesante el fragmento porque se habla de la poesía, de la creación teatral, y, bueno, pues lo vais a oír. La madre lo interpreta Asun Ayón y la hija, con la pajarita, y eso es Virginia Norte. Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe, mi corazón en ti confía. Virgen María, sálvame, Virgen María, sálvame. Agua bendita de la Virgen Santa, cura mi cuerpo, sana mi alma. Ay, mira, por lo menos el agua de Fátima sirve para los atragantos. Toma y calla, toma, toma. Pita, 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 pita. No pueden comer, son de papel. Pero chiquilla, ¿qué haces aquí a oscuras? Ay, Dios mío, ya se ha bebido otra vez el aceite de la Virgen. A pique de que se apague la mariposa. Esta chiquilla va a traer la desgracia a la casa. Más desgracia que la que ya tenemos encima va a ser imposible. Vaya, hoy te haga por las antiguallas. Mira que sacar el velón del año catapum. ¿Qué quiere? Que estemos sin luz. Qué calentito se está aquí. Hija mía, qué manía más tonta te ha dado. Pareces una lechuza. Que sea la última. No te enfades, mamá. Es que alimenta mucho, ¿sabes? Alimenta mucho. Y el médico dijo que necesitaba reponerme. Y el médico dijo que necesitaba reponerme, que necesitaba reponerme. ¿Verdad, mamá? Que el médico dijo que necesitaba reponerme. Sí, hija. Y yo por eso tengo que alimentarme bien. Y por eso me bebo el aceite de oliva, para alimentarme. Porque está de caliente y más asqueroso. Y una se sacrifica y se lo come con pan. Pues no te sacrifiques tanto. Te vas a la cocina y comes allí pan con aceite. Que allí también hay aceite. Sí, aceite del malo. Como si uno no supiera que a la Virgen aceite de oliva y a nosotros aceite de soja. Aceite de soja que no hay quien lo trague. Además, que la Virgen no se enfada. La pobre, pan bendito. Además, me bebo el agua de la Virgen de Fátima y no me hace daño. Pues tampoco me hará daño el aceite de la Virgen de los Dolores, digo yo, ¿verdad, mamá? Si el agua de la Virgen no me perjudica, el aceite de la Virgen tampoco. ¿Qué hora será ya? Alrededor de las 7. Hace ya un buen rato que sonó el toque de ánima. Ahora lo tocan a las 6:30. Como oscurece antes. Ay. Mamá, todavía no han vuelto su hermano y su mujer. Mamá, no está la tarde para ir a ver el mar.
Mamá, ¿por qué de noche no hay gorriones ni pájaros y todo se pone tan triste? Porque se van a dormir a sus nidos, en paz y gracias de Dios. ¿Qué vas a poner mañana? Ya lo ves, lentejas. Otra vez lentejas. Que no nos falte. Adiós, gracias. Hija, qué bien se está aquí. Yo no hago más que decírtelo. Mamá, vente al brasero y tú me dejas sola y te pasas la tarde de paseo por la casa, limpia que te limpia. No paras de limpiar. ¡Qué manía! ¿Ha venido tu hermano? Hay que poner la casa reluciente, más reluciente que nunca. Es que te pasan los meses limpia que te limpia la casa y eso no es bueno. Te consume. ¿Habrá pasado ya el cartero? Y sin llegar. Parece que lo hace a propósito. Lo está siempre mareando, pobre hombre. Si no llama, es que no tenemos carta. Pero es que hace tan bonito tener carta. Lenteja. Hay cosas mejores, digo yo. Pedro ha debido de traer su buena plata fresca. Tú no seas tontona y le pides. Son 2 bocas más a comer. Y tú, como siempre, te volcarás y le pondrás delante del hocico bocaditos de obispo. Luego se van, tú te quedas hasta aquí, entrampada, y si te vi no me acuerdo. Además, la franchuta esa estará acostumbrada a comer cosas buenas. ¿No lo has visto en las películas? Claro, como tú nunca vas al cine, de casa a la iglesia, de la iglesia a casa. Te pasas la vida desollando santos y para lo que te sirve, frutas tropicales, torres de frutas tropicales, tajadas de ternera así de grande. Y zumo. Los zumos alimentan mucho, ¿sabes, mamá? Tartas como catedrales, jamón, loncha de jamón como mi mano. Gloria pura es lo que comen por ahí fuera. De no estar enferma me hubiera ido yo al extranjero. A Francia, a Alemania. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que sí? Mamá, ¿verdad que sí? Sí, hija. Y tendría yo mis buenos vestidos, y mis buenas pulseras, y mis buenos collares finos. Y comería mis buenas tajadas de carne. Y no tantas lentejas y garbanzos. Y vamos a terminar con una mata de lentejas en el estómago y una mata de garbanzo en el culo. Niña, no me gusta que digas palabras sucias. Y viajaría Viena, Nápoles, París, Nueva York. Viajada, mucha cultura. Te mandaría postales de colores, como las que recibe doña María de su hijo Pepe. Y no tendría que estar enterrada viva entre estas 4 paredes que la vuelven a una loca de verdad. Porque lo que una necesita es aire, montaña, muchas frutas, ríos de frutas, tajadas de lomo y buen aceite de oliva en las comidas. Mucho aceite de oliva del bueno. El aceite de oliva alimenta mucho, ¿verdad, mamá? Y tendría un novio marinero con su gorra de gadones y su traje blanco. Mira, mamá, qué guapo estaba aquí Manolo cuando tenía 14 años. Eso, 14 años. Entonces estaba ya en el seminario y cantaba en las cholas. Qué bonito eran los cantos de las cholas. Y luego servían unos refrescos de limonada que estaban como el mismo hielo de frío. Parece mentira que sea ahora un borracho y un vago. ¿Por qué lo echaron del seminario? Mira, mamá, esta de Fesio eres tú con 16 años. Hija, esta hecha una facha. Y esta soy yo, de jovencilla. ¿Verdad, mamá, que yo era muy bonita? Sí, hija, eras muy bonita. Dámela. Entonces papá estaba aún con nosotros. Esta es la última foto de papá antes de irse. Aquí está la de Pedro, cuando ganó el concurso de poesía del colegio. 1948, 5º curso de bachillerato. Ya aún me acuerdo un poco. Vamos a construir todo una España limpia, a construirla con sudor y rosa, echar el corazón al viento y al mar, sembrarlo de justicia y de cosas hermosas. Luego decía algo de la injusticia y del pan, pero no me acuerdo. Era bonita y se entendía, porque luego ha escrito cosas muy raras que no se entienden. El segundo fragmento es ya del acto segundo, en que intervienen Manolo y Pedro, los 2 hermanos enemigos, el que se fue de emigrado, Pedro, y Manolo, el que se quedó con la familia y que vive de chapuzas. Está Mónica, la mujer extranjera de Pedro. Según la obra, empieza siendo alemana, acaba siendo francesa.
De Estrasburgo. Igual sí. Angélica, a la que Manolo llama la loca, y la madre. Bien. Los dos hermanos, Manolo es interpretado por Juan Antonio Hidalgo, Pedro, el joven, es interpretado por Andrés Suárez y la novia francesa por Irene Sánchez. Y van a presentar a la novia a la familia, muy española. Buenas noches. Buenas noches. Os cogió la lluvia. Debías haberte llevado el paraguas. Bien que te lo dije. Ha sido cosa de nada. Desde el cine al autobús. Sentaros un rato al brasero. Yo voy a prepararos la cena en unos minutos. Mira, no te molestes. Comimos algo en un bar y yo por lo menos no tengo ganas de nada. ¿Tú? ¿Y todo este tinglado? ¿Qué? Botellas que ha traído tu hermano. Ya. Niño, te brillan mucho los ojos. Mejor es que te acuestes pronto. Os preparo a cada uno un vaso de leche caliente con un chorroncito de coñac y os vais a la cama. Ven. Lo de mañana. No te hará falta a ti, niño, ¿verdad? Ya sabes que nosotros nos arreglamos. Trayendo de fiado, claro. No me gusta que compres fiado mientras se pueda. Te ponen en la libretilla los precios que le dan la gana. Anda, toma. ¿Verdad, Mónica? Que nos podemos defender mientras que nos colocamos. Sí, nos colocamos. Es verdad, claro que sí. ¡Ay, Pedro! ¡Cuánto lo quiero! Quita, quita. Mira, mamá, no me deja que lo bese. ¿Me vas a dar mañana para el cine? Está una siempre encerrada en esta tumba. Es para el cine del barrio, con 5 pesetas me arreglo. ¿Qué? ¿Le pagamos el vicio? Me dio... A ver, que lo cuente. Me dio 3 duros. Una vente a cenar y deja tranquilo a tu hermano. Trae la gabardina. Todavía tienes que calentar la cena. ¿Quieres ver mi foto? Mañana tú vienes conmigo a la playa y te... Chic, chic, ¿virtual? ¡Ah! ¿Es verdad? Mira, esta soy yo en el colegio de las monjas. Este Manolo en el seminario. Este Pedro en una excursión. Esta es la tía monja en su convento. Ay, no se me quita el dolor de cabeza. No se lo digo a mamá porque si no me hace tomar más porquería. La tía monja está siempre encerrada en su convento. Es de clausura, ¿sabes? Mira, te las dejo todas y tú las ves. Pero no me cojas ninguna. Descuida. Que no te robamos. Es que luego no se acuerda una de nada y es como si no hubiera una vivido. Y da mucha pena, ¿sabes? Tú no eres católica, ¿verdad? No, todavía no. Pues te vas a ir al infierno. ¿Os leo el horóscopo? Sí, en mi signo es el raro. El león. Eso es. Eso. Ándale, a ver si así se me pasa la fiebre con la broma. Salud, bien. Amor, excelente. Dinero, regular. Trabajo, mediano. Tenga cuidado con sus nuevas amistades. Alguien recién incorporado a su círculo de relaciones podrá jugarle una partida desleal e inesperada. No se fíe de adulaciones. No he entendido mucho. Bobada. Mira, ¿crees que tendré mucha fiebre? Hoy me ha dolido mal la cabeza. Un poco, no mucho. Vas a dormir rápidamente. Voy a leer mi horóscopo. Salud excelente. Pero chiquilla, vente a cenar ahora mismo. Es que no dice más que mentira. Estoy cansado. Mañana me recibe por fin el director, ya te lo dije antes. Pero ya me estoy viendo resultados. Nada de nada. No te preocupes. Una puerta cerrada, muchas abiertas. Y lo peor es que mi hermano no me cree. Cree que hemos traído mucho dinero. Se lo digo y se lo repito. De manera. No me lo cree. El fragmento siguiente del mismo acto, el cuadro segundo, tenemos a la madre, Angélica y Manolo, y vamos a tener aquí uno de los fragmentos que más nos van a acercar a la grotescomaquia sobre los muertos. Tarda hoy tu hermano. No quedan ya ni brasa. Mamá, ¿verdad que de noche no hay pájaros? De día todo el cielo está lleno de pájaros y de noche ninguno. Con lo triste que está el cielo sin pájaros. Debe ser ya muy tarde. Claro, que se van a dormir. ¿Verdad, mamá, que los pájaros también duermen? ¿Verdad que sí? Duermen en sus nidos,
Los pájaros duermen en sus nidos, todos los pájaros duermen en sus nidos, las golondrinas duermen en sus nidos, los gorriones duermen en sus nidos, los tordos duermen en sus nidos, los jilgueros duermen en sus nidos, los canarios duermen en sus nidos. Ay, yo digo, no, los canarios duermen en sus jaulas. Ay, hija mía, me estoy quedando dormida. Hace ya frío. De noche da tanta tristeza. Le pasa a una el pecho como si se asfixiara. ¿Verdad, mamá, que si hubiera pájaros la noche sería más bonita? Vendrían a la bombilla, como las palomitas de la luz, y al brasero, y llenarían todo el cuarto y daría mucha alegría con tantos pájaros alrededor. Te vas a quedar a esperar a tu hermano. Pero también es mala pata. De noche los pájaros tienen que irse a dormir a sus nidos. Ya podían irse de día, que hacen menos falta. Me voy a la cama, hija. No puedo aguantar más, estoy muerta de sueño. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Y yo me digo, mira, de noche los pájaros tienen que irse a dormir. Y yo me digo, mira, de noche los pájaros tienen que irse a dormir, de noche a dormir, de noche a dormir tienen que irse. Y yo me digo, mira, de noche los pájaros tienen que irse a dormir. Pero las estrellas no duermen. ¿Cómo resuena el mar? Da miedo. ¡Ay! ¡A volar! ¡A volar! Nada, que no aprenden, que no quieren aprender. ¿Qué tal, loca? No pueden volar. Como son de papel, no pueden volar. ¿Qué tal, loca? Vaya, ha habido suerte. Aquí como las gallinas. En cuanto es de noche y se tiene el buche lleno, ¡zas! A la cama. Apuesto que ni nuestra madre, ni Pedro, ni nadie sabe qué son las estrellas. Y no hay nada más hermoso que las estrellas reluciendo en la noche como navaja. Celia narran gloriam Dei. Brindo por la gloria de Dios, tranquilo y bien repantingado sobre sus estrellas. A ti también te gusta la noche, loca? Tienes buen gusto. ¿Sabes por qué a mí me gusta la noche? Porque está toda llena de muertos. Muertos en las ventanas, muertos en las sillas, muertos apestando a vino en los bares, muertos pálidos y solos por las calles en sombra, muertos, 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 millones de muertos que ríen y giran en el viento, flotan, suspiran, arden como cirio, muertos como buitres invisibles que nos rozan con sus largos dedos fríos, se filtran por las paredes, se ríen como fuelles cascados frente a los espejos. Mírame a los ojos, verás cómo los tengo llenos de muertos. Millones de muertos fríos como el aire. Míralos como giran alrededor de ti y te miran fijo con sus ojos helados. Cuando menos lo piensas, se lanzarán sobre ti y te ahogarán con sus manos y sus recuerdos. Muertos y muertos, por las calles, por las cafeterías, por los paseos del mar. Y allá arriba, el gran muerto, asomándose por sobre las estrellas, se relame de gusto y hace arder el crimen como una fruta en nuestros ojos. Toma, bebé. Esto es lo único que espanta a los muertos. ¿Ves? Ya se fue. Anda, siéntate ahí un rato. He dicho que te sientes, loca. ¿Sabes lo más terrible de todo? Los muertos son tantos que ya nadie asustan, pero los vivos son horribles. Solos, atormentados. Dios mío, que solos se quedan los vivos. Presente de indicativo del verbo vivir. Yo estoy muerto. Tú estás muerta. Ella está muerta. Nosotros estamos muertos. Vosotros estáis muertos. Ellos están muertos. Toma, toma, bebe tu trago. Espanta a tus muertos como yo espanto a los míos. Esto nos va a dar mucho dinero. Nuestro querido hermano aflojará el puño. Ya sabré yo buscarme un truco que dé resultado. Cristal del bueno. Maldito sea. 1000 pesetas que le pido prestadas y hasta eso me niega. ¿Y sabes por qué me la niega? Porque no se fía de mí. Cochino. Se las arrancaré como sea. Que se deje de libros y sueños y arrime el lomo a casa. Eso es lo que tiene que hacer. Te dije que las llenas de agua. ¿No te has acordado, De comer bien que te acuerdas. Ahora mismo vas por el embudo y una jarra y te pones a llenarlas una a una. Te digo que ahora mismo. ¡Ahora mismo, vamos! Algunas apestan como cerdos. La gente con tal de no ir al retrete se mean en la primera botella que tienen a mano.
también. Yo lo hacía en aquel maldito casero. Tenía sed, ¿sabes? Venía a tomar un vaso de agua, ¿puedo? Agua. Gracias. Es que no podía dormir. Es agua de Fátima. Agua santa. Así que probablemente te sentará bien. Puede que incluso te quite algunos pecados. ¿Agua santa? Es agua de la Virgen. Para curar a Angélica. Como está loca. Ah, comprendo. Sois todos una familia muy extraña. Pues no sabes ni de la misa la mitad. Pedro tenía mucha fiebre y se ha tomado aspirinas. Tampoco duerme, ¿eh? No, él sí duerme. Se tomó la pastilla para dormir. Pero a mí esas pastillas me dan miedo, no me gustan. Las personas se mueren con ellas. Está bien que duerma. La aproveche. ¿Y con todo eso vas a hacer un negocio? Sí, con esto. ¿Por qué no? ¿Es divertido? ¿Sabes, Mónica? Eres muy bonita. Y vas a tocar, ¿verdad? Ya tiene todos los hilos. Canta algo. Sí, se despierta. Y cerramos la puerta y no oyen. Están todos dormidos. Tengo una pena escondida, que a nadie se la diré. En el fondo de mi pecho su sepulcro labraré. Dicen que tras la alegría suele venir el dolor. Yo conozco los dolores, pero la alegría no. Ay. Es bonita. Es una piltrafa sentimental. Toma. Bebe un poco. Verás cómo te da sueño. Solo unos ojos. Tú nos estás haciendo mucho daño a todos. Mi hermano se está gastando contigo el dinero que ahorró por ahí. Y ese dinero lo necesitamos aquí nosotros. Y mi hermano no te quiere. Él quiere sus libros, sus sueños, sus poesías. No te quiere. Tú, Mónica, que eres tan bonita. Déjame, o grito y todos vienen. No te va a oír nadie. Todos duermen. Sé buena. Quédame a mí también un poco. No. ¡Quieta, fierecilla, no muerdas! ¡Maldita loca! Te irás de esta casa. Te irás de esta casa. Él no te quiere, nos ha dicho que eres una puta. Puta, te irás de esta casa. Aquí no te queremos nadie. Pasamos a fragmentos del acto tercero, pero como habéis visto aquí ya hay elementos, muchos elementos que tenemos en bricolaje. El abandono por el padre, la madre devota, los dos hermanos enemigos, Manolo y Pedro, el paso de un extremo al otro extremo en un mismo personaje, cómo se desata la violencia, el erotismo y la muerte. Y ya tenemos ese juego con las palabras, esas variaciones, como en el discurso. Pero es un laboratorio de lo que va a ser después van a ser las grotescomaquias. Y pasamos al tercer acto, el cuadro primero en que tenemos a los dos hermanos, Pedro y Manolo, y Mónica, o Moni, bueno, no sé, que le va cambiando el nombre, se ha ido. Y Pedro está desesperado. Os habéis alegrado, ¿eh? Eso es lo que queríais todos. Que se fuera. Tú mismo lo dijiste ayer. Que no gastara mi dinero con ella. Pues no hay dinero. Nada. Nada. Los ahorros eran de ella. Era ella la que tenía el dinero. Queda esto. Lo de las inyecciones de Angélica. Pero no lo disfrutaréis. Antes lo quemo. Ninguno tocaréis una peseta. ¡Estás loco, Míralo. Míralo. Míralo como arde. Tu preciosa botella van a terminar toda en la basura. Debías darnos las gracias por haberte librado de esa puta. ¿Con qué puta? ¿Eh? Te dije que te mataría si la volvía a llamar puta. Me la vas a pagar. Toma. ¡Cobarde! ¿Con qué puta? Tú sí que sabes de puta. Que nunca pudiste conquistarte una mujer por ti mismo. Y con el cuento de la botella me querías sacar dinero. Para irte con tu puta del puerto.
un negocio con vieja botella y te creías que me iba a chupar esa. Una vez más, el hermanito soñador, al pobre hermanito soñador que hace poema. Pues va a ver que lo llevo bien puesto y si hago más que hacer poema, voy a acabar contigo de una vez y me la vas a pagar toda. ¡Maldita! Me sobra que verlo. Y más vale cabrarlo. Y deje de jugar a Caín y Abel. Créeme, no merece la pena. Ahí tiene a tu juicioso seminarista, el orgullo de la casa, un borracho, un chulo de puta barata. El maldito él lo planeó todo. Y tú tienes la culpa, mamá, tú tienes la culpa. Hace ya mucho tiempo que lo debía haber echado de casa. Yo a Mónica la quiero. La quiero, te juro que la quiero. Pero tú también querías que se fuera. Ella se ha ido y estarás contenta. ¿Por qué habéis dejado que se fuera? Tanto daño se hacía. Ella que os amaba todo. Que amaba el mar, el sol, las cosas bellas. ¿Por qué has dejado que él la eche como una perra? No lo perdonaré. No lo perdonaré nunca. Yo la quiero de verdad. Y miré con ella, la buscaré como sea. Como sea, ¿qué sabéis vosotros lo que es amar? Lo que es querer de verdad. Míralo ahí, ¿qué crees que es el amor? Es acostarse con una mujer. ¿Y tu mamá? ¿Qué crees que es el amor? Algo medido y cuadriculado por Dios desde lo alto del cielo. No había amado nunca, ni amaréis nunca. Cuando se quiere de verdad. Si quiere con Dios, contra Dios, como sea. No habéis amado nunca, estáis muertos. Tal vez papá hizo bien en dejarte porque estabas muerta, mamá. Muerta y sepultada en tu rezo, esperando siempre la salvación de lo alto, esperando a que este borracho se convierta, esperando que mi padre se convierta, esperando siempre los milagros. ¡No hay milagro! La salvación está aquí. Para cada uno de nosotros la salvación está aquí dentro, los milagros están aquí y aquí. No hay que resignarse y rezar y esperar que todo nos lo solucione. Hay que estar vivo y gritar y luchar. No más acurrucarse en ese maldito brasero y esperar los dones celestiales. Que entre todos los vientos, nos llene hasta los huesos. Que sepamos lo que es el filo, lo que es la noche. Que tengamos que luchar contra las estrellas si es preciso. Pero la quiero. La buscaré, como sea. No me resignaré. No hay que resignarse nunca. Nunca. La traeré a casa, os lo juro. La traeré a casa. Los dos últimos fragmentos del acto tercero nos acercan todavía más a las grotescomaquias. Primero, en un fragmento del cuadro segundo, en que va a desatarse la violencia de Manolo, que está como loco, y va a obligar a su hermana, la loca, a beber, como en la primera escena que vimos, y se da a ver la relación sadomasoquista, ambigua, incestual, tal como la vamos a encontrar en Bricolaje y otras obras, y se intercalan restos de latinajos. Y el segundo fragmento, también del cuadro segundo, pues vamos a tener el mismo trabajo con la lengua, una mezcla de letanías, de imprecaciones de Pedro, que recita rabioso el Bienaventurados. Y frente a él Manolo, con ademanes teatrales de Beodo, sigue con uno de los temas recurrentes de la obra también posterior de Romero Esteo, el de las cucarachas, más Satanás y la retahíla de latinajos. ¿Lo hacemos seguido los dos? Yo creo que sí. Porque, lo hacemos seguido los dos y ya acabamos porque porque es esa es la última conjunto. escena. De acuerdo. Quedan tres. Estamos un poco perdidos. Vamos a hacer todo seguido y luego ya la última. Vale, ok. Vale. Ahora sí. Sí. Vale. Bebe, loca. Estás loca. No sabes la suerte que tienes. Una novia que luego sería nuestra madre, muerta. Un estudiante poeta, muerto. Una niña de primera comunión, otro cadáver. Un señorito simpático, nuestro querido padre, muerto y enterrado. Un seminarista, otro cadáver en plena descomposición. Una bonita colección de cadáveres. Hay que tener ganas para andar todo el día con las manos entre difuntos que ya se han comido los gusanos. Podías. Te digo que no hay por qué preocuparse. Tiene que volver tarde o temprano, no le va a quedar otro remedio.
No tendrá más de 10 duros, y con 10 duros no se va a ninguna parte. Cuando menos lo pensemos, aparece por esa puerta con las orejas gachas y la maleta en la mano. Tengo miedo, hijo. Iba como loco. Puede que haga una desgracia. Podías salir. No es un extraño, es tu propio hermano. Yo tengo miedo. Te digo Él casi medianoche y no que no hay vuelve. por qué preocuparse. Volverá. No es la primera vez que se va furioso con una maleta en la mano. Y por favor, mamá, no te eches a llorar. Eso no resuelve nada y no hace más que envenenarnos a los demás. Volverá, te lo digo yo. Y mañana pechará vida adelante, como todo. Qué remedio. La cena está encima de la mesa de la cocina. Tu hermana no ha querido probar bocado. Cuando quieras vas y cena. Iba como un loco. Iba con fiebre. Le volverá la fiebre alta. Dios mío, que no le pase nada a ese chiquillo, nada. No se morirá, descuida. En esta casa somos demasiado valientes para matarnos y demasiado estúpidos como para seguir viviendo. O al revés. Vamos tirando con lo que nos eche. Mi hermano seguirá tirando, como sigues tú, como sigo yo y todos. Juega al mártir. Eso se le da muy bien. Nunca debiste poner la mano encima de esa muchacha. No bebas más, hijo. Anda, bebe. Y déjate de jugar a los muertos. Te digo que bebas. Bebe. Así me gusta. Obedience quod mortem. Esto es lo único que vale. El único amor verdadero. Se olvida uno de todo. Se olvida uno de quién es. Si es que uno es alguien. Te olvidas de lo que has hecho si es que alguna vez se hace algo que nunca se hace nada más que hacer que se hace. Ave César, morituri te salutan. Si en vez de sangre tuviéramos en las venas vino, seríamos felices como los ángeles. Con razón Cristo dijo que el vino era su sangre. Y la mía también, loca. Y que sanguis meus. Y la mía también. Esta es la única sangre que reconozco oficialmente como mía auténtica. Esta es mi sangre. Una sangre mala y barata que me quita los pecados del mundo. Ades fideles, laeti triunfantes venir. Vamos, toma, bebe. Esta es mi sangre. Vamos, bébeme la sangre, loca. Vamos, no tengas miedo. Mira, la vida. Amor, dignidad, orden sacrosanto, patria, etcétera, etcétera. Todo trapos sucios que tapan la culera del asunto. Bebernos la sangre unos a otros. Eso es lo que hay debajo. Te lo juro. Este David cum sigla. El día que te acostumbres a beber sangre, te pasará la locura y no tendrás miedo. Vamos, bebe otra vez. Vive sanguis meum, en introiris in regnum Dei. Tiene gracia. Todavía soy capaz de improvisar en latín. Por el latín, lengua muerta entre las muertas. Lengua muerta. Buen idioma para un difunto. Requiescat in pace. Amén. A mí siempre me dieron muy buenas notas en latín. Consubitilius testissima noctis in mag, consubitilius testissima noctis in mag. Nada, no me acuerdo, no hay nada que hacer. Me parece que estoy un poco tarumba. Va a haber que echar el freno. A ver si acaba de venir o no venir nuestro maldito hermano. Ese a todo le echa tragedia y lirismo, como quien echa alfalfa. Total, ¿qué ha pasado? Nada. Se le fue la hembra. Pues otra le vendrá. No me mires así, loca. Tú bien sabes que no pasó nada. La alemana se fue, eso es todo. Y como solución, nuestro querido hermano se desmelena, invoca a los vientos y a las tempestades. No es para tanto. Bonita sotana para un difunto.
in paradisum deducante angeli, et chorus angelorum te suscipiat. ¿Ves? Podíamos habernos metido en una chapuza decente. Y el hijo de perra bien me podía haber echado una mano. Y va y quema el dinero. Dios, qué hijo de perra nos ha tocado por hermano. En la vida. Puerca vida. Vamos, maldita. Bébeme la sangre. Bébela tranquila. El juego es simple. Tú me la bebes a mí. Yo a Pedro. Pedro a mamá. Y nuestro querido padre nos la bebe a todos. Nos la ha bebido a todos hace mucho tiempo. Él supo bien lo que se hacía. Con las ideas políticas dio el petate y se largó el primero. Las ratas son siempre las primeras en abandonar el barco. Te envidio, loca. Te vas para ti misma. Tu mundo acaba y empieza dentro de ti. Tus muñecos, con tus fotos, tus pajaritas de papel. Ahora el segundo fragmento, el último. Parece mentira que hayamos sido felices alguna vez. Recuerdo cuando nos sentamos todos a comer. Tiene gracia. Apenas si había dinero y sin embargo tú bendecías la mesa y tenías que llamarnos varias veces porque nos poníamos a leer Tereo y no nos dábamos cuenta. Por la tarde alquilábamos bicicletas cuando teníamos unas pesetas, claro. Mi hermano escribía cuentos policíacos y me los leía por la noche de su cama. Recuerdo los días como si siempre hubieran sido días de sol. Y antes, cuando aún vivíamos en el pueblo, los corros de mozo y moza, las fiestas de carnaval, las ferias con norias y carruseles puestos de lado. Por una peseta te daban un montón de helado. Después vino la guerra. Estábamos en Ciudad Real. Tú cosías en el Socorro Rojo y por la noche de vuelta nos traías cucuruchos de castañas, ¿te acuerdas? Nosotros íbamos a la academia aquella del Paseo del Prado y los otros muchachos nos llamaban cazurros porque éramos de pueblo. Por la noche rezábamos el rosario con la abuela. La pobre. Allí se quedó, en el cementerio de Ciudad Real. Fueron hermosos los tiempos de la guerra, ¿verdad? Los domingos nos dabas para ir a la matiné del cine comunista. ¿Te acuerdas de cuando no había pan y solo comíamos paraguayas? Y cogimos toda una diarrea. Y los mendrugos que te dejaba doña Paca, la del carabinero. Los envolvías en un trapo mojado. Y a la mesa con ellos. El pan más sabroso que he comido, te lo juro. Murió mucha gente. Pero no murieron los que debían haber muerto. Murieron los mejores, eso es lo que se dice. Y es verdad. Terminó la guerra y volvió nuestro padre. Y se volvió a alargar. Para siempre, jamás. Amén. Luego vino nuestra guerra particular de cada día para tirar para adelante. Y ya vamos bien de guerra. ¿La ganaremos? ¿No la ganaremos? Tiene gracia. De pequeños vivimos en el paraíso y no nos damos cuenta, sin problemas, sin rencores, sin líos. Y estamos todo el tiempo deseando crecer para llegar al paraíso de las 1000 libertades y aventuras de los mayores. Y luego resulta ser el infierno. La vida. Porquería, Rita. La vida es siempre sufrimiento. Pero así ganamos el cielo. ¿Qué cielo ni cielo? ¿No es lo que te digo, mamá? Que es tuya la culpa de lo que nos pasa a todos. Tanto ser bueno y creer en Dios y toda esa historia. Y luego sales a la calle y el primero que te ve te pisa. Todo lo que mamamos no sirve para nada. Papel higiénico y nada más. Solución. Tira todo eso por la borda y se pisa al primero que se te ponga a tiro. Eso es lo que hay que hacer. Quien pisa primero pisa 2 veces. Y siempre será mejor pisar a que lo pisen a uno. Hay que buscarse una chapuza a costa de quien sea. Y eso es lo que no se le mete a mi hermano en la cabeza. Yo tengo fe, hijo. Y creo en Dios. Y nunca. Eso es lo malo. Tienes fe. Y tu fe podría mover montañas, te creo, mamá. Pero no hay montaña. Ya no hay montaña, solo piedras, piedras mezquinas. Cada uno llevamos aquí dentro una piedra dura, impermeable. Y maldito si hay fe que la conmueva. Yo tengo una teoría que me va muy bien. La teoría de las cucarachas. Antes, ya lo sabes, a los cadáveres de los héroes se los comían los buitres. ¿Tú has visto los buitres? Unos pajarracos oscuros.
maligno, pero con cierta grandeza. Ahora no. Ahora los pobres héroes se los meriendan las cucarachas. Imagínatelos agonizando solos en míseras cocinas, y las cucarachas que salen a puñados por los fregaderos y a mordiscos pequeñitos se los van devorando. Le entran por los ojos, por las narices, por las orejas. Pobres héroes agonizando, cocidos a fuego lento en un enjambre de cucarachas. Es horrible, pero es la pura verdad. Héroes que agonizan preguntándose por la justicia y la fraternidad universal y toda esa historia, y las eficientes cucarachas que se van poniendo gordas y lustrosas a costa de los héroes. Ellas no piensan en historia, mueven sus mandíbulas y comen, y viven, siguen viviendo. Yo me pongo de parte de las cucarachas. Vivir ante todo. Brindo por las cucarachas. ¡Hurra por la gran cucarachera futura! Hablan de que soy un hormiguero. Lo hay pesimista. ¿Dónde se va a comparar una hormiga con una cucaracha? Estúpidas hormigas, tan lentas, tan disciplinadas y trabajando a plena luz de día. Eso es lo maravilloso de las cucarachas, que no les gusta la luz. Aman las tinieblas. Dígase lo que se diga, demuestra un gusto poético, raro en los insectos. Te voy a decir un secreto, mamá. Adoro las cucarachas. Saben vivir a base de chapuzas nocturnas. Y eso es un ejemplo que no debemos desdeñar. Lo malo que pasa con mi hermano es que ha escogido ser un héroe. Le encanta ser un héroe. Y un día se acabó. Se lo zamparán las cucarachas sin pena ni gloria. Pensar en los demás. Cada cucaracha piensa solo en sí misma. La secuencia de la letanía. Nada más que esa parte de la letanía. Solo la letanía. La última, ¿no? Sí. De los bienaventurados. Los bienaventurados, Sí, únicamente un poco. que lo dice Pedro. Sí. Historias. Mira las bienaventuranzas que nos enseña la vida. Son estas. Dura, amarga, pero verdadera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de la irrisión. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, mordiendo el polvo, pisoteando. Bienaventurados los que lloran, porque si esperan que los consuelen van listos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos terminarán hartos de todo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Satanás. Bienaventurados los que padecen persecución por ser justos, porque de ellos es el reino de la idiotez. Todo está podrido. Amor, fraternidad, justicia, historias. Tú todavía crees en cosas así. Malo. Dios te ronda de cerca. Y cuando te hinque el diente, entonces sí que estarás perdido. Todo podrido y cada cucaracha a su agujero. Tú te escondes en la literatura y todo eso de redención y pamplinas. Otros en el agujero del amor a Dios. Otros en el agujero del amor a la humanidad o en el del amor a una mujer. La cuestión es refugiarse en un agujero. Todos tenemos miedo y buscamos nuestro agujerito. Yo también me he buscado mi agujerito. Ese que todos tenemos al pie de la espalda. Allí me he metido y allí he encontrado la verdad. La única verdad. Una verdad maloliente, pero sincera. Pero no hay que desesperarse, muchachos. Nos sentamos aquí, al brasero y a esperar, ¿eh? A ver si viene Dios y nos resuelve los problemas. Cerramos bien las puertas, atrancamos los balcones para que no nos entren malos vientos, ideas perversas y a esperar. No, mamá, no hay que llorar. Hay que encararse con la verdad. Dios no es el dueño de este mundo. Y yo me pregunto, maldita sea, ¿qué puede ser el dueño de este mundo? ¡Satanás! Pues habrá que adorar a Satanás, a ver si las cosas no van mejor, ¿no? Adoremus in eternum diabolicum sacramentum. Oh tú, Señor del crimen, ayúdanos a florecer el crimen en nuestros corazones. Adoremus in eternum diabolicum Oh tú, Señor de la injusticia, cobiéjanos bajo tu manto y que la justicia arraigue piadosamente en nuestras almas. Adoremus in eternum diabolicum Oh tú, sacramentum. Satanás, gran Señor nuestro, amo del mundo, inflama nuestros corazones con tu odio que es amor.
Es un amor más allá del amor, con tu desesperación, que es una esperanza más allá de toda esperanza. Adoremos in eternum diabolicum sacramentum. Satanás se apiadará de nosotros y nos dará fuerzas y nos llevará amorosamente al reino del crimen y la felicidad. Amén. Adoremos el crimen y la justicia, hermano. ¡De rodillas! Comulga piadosamente la hostia del crimen, la sangre mística de nuestro Señor Satanás. Seremos poderosos, tendremos trabajo, tendremos pan, seremos libres. Libres. Hay que empezar a practicar. Hay que entrenarse en destruir. Muy bien, muchísimas gracias. Esa última frase había que escucharla, entonces había que llegar ahí al final. Muchas gracias a los actores, muchas gracias a los investigadores, gracias a Patricia Gea, allá arriba con la luz y el control técnico, a Dolores con el sonido, a todo el equipo técnico de acá del Teatro Echegaray, y muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros por vuestro interés y por vuestro tiempo, sobre todo. Muy buenas noches y esto es todo.